La lógica. La lógica es la ciencia que estudia la corrección de los razonamientos, tanto formales como no formales. Por eso, esta asignatura se va a componer de dos partes. Una, la lógica formal y otra, la lógica no formal, a veces también mal llamada lógica informal. Vamos al concepto. El concepto es la disciplina que se encarga del estudio de los principios del razonamiento válido y correcto, que se centra en la estructura y las reglas del pensamiento, la inferencia y el argumento, con el objetivo de establecer métodos para llegar a conclusiones coherentes y válidas. La lógica es fundamental en campos como la filosofía, la matemática, la informática y es esencial en el derecho. Incluso es esencial para el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Su naturaleza. La lógica es una ciencia racional no solo cuanto a la mera forma, sino también en cuanto al fondo. Una ciencia a priori de las leyes necesarias del pensamiento, no por lo que se refiere a los objetos particulares, sino por lo que respecta a todos los otros objetos en general. La lógica surge desde el primer momento en que el hombre, al enfrentar a la naturaleza, infiere, deduce y razona con el ánimo de entenderla y aprovecharla para su supervivencia. Existen varios enfoques acerca de cómo interpretar la evolución de la lógica. ¿Okay? La división. La lógica se divide en dos grandes ramas, la lógica deductiva y la lógica inductiva. Ahora, ¿qué es la lógica deductiva? La lógica deductiva razona de lo general a lo particular. El argumento deductivo más rudimentario es el silogismo. Esta también es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos o hechos concretos. Ahora vamos con la lógica inductiva. Es un tipo de razonamiento que va ligado a un argumento en el que existe una premisa capaz de identificar patrones de los que extrae una conclusión general. Por tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer un principio más amplio y genérico. Relaciones con otras ciencias. ¿Cuáles son las relaciones? Bueno, la lógica tiene una relación estrecha con varias disciplinas, incluida, como lo decía anteriormente, la filosofía, la matemática, la informática y, por supuesto, el derecho. En el contexto de la lógica jurídica, la lógica se utiliza para analizar y evaluar argumentos legales, interpretar leyes y establecer conclusiones coherentes basadas en premisas legales. La lógica proporciona la herramienta para razonar de manera válida y llegar a decisiones justas en el ámbito jurídico. Ahora, en el ámbito jurídico, la lógica se utiliza para analizar la estructura de los argumentos legales para identificar falacias o errores en el razonamiento, interpretar leyes, establecer conclusiones basadas en premisas legales válidas, La lógica busca garantizar que las decisiones judiciales sean coherentes, justas y basadas en razonamientos sólidos. Además, la lógica también se utiliza en la redacción de leyes para asegurar su claridad y consistencia interna. ¿Qué es la lógica jurídica? La lógica jurídica es una rama de la lógica que se enfoca en el estudio de los argumentos y el razonamiento aplicados al ámbito del derecho. Busca también analizar la estructura y coherencia de los argumentos legales, así como la interpretación y aplicación de las leyes. La lógica jurídica se centra en garantizar que las decisiones judiciales sean el resultado de un razonamiento válido, coherente y basado en principios legales sólidos, contribuyendo así a la justicia y a la equidad en el sistema social. Fernando Serrano. Ay, ahora. Ya grabaste, ¿qué más?